Buenos días, estimados padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a realizar la actividad que se titula El rol de la mujer en la historia, perteneciente al área de personal social. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. En las semanas anteriores, las niñas y los niños reflexionaron sobre cómo utilizar el tiempo libre creativamente. En este proceso, se dieron cuenta que todas y todos deberían tener las mismas oportunidades para el descanso y la distracción, así como para ejercer nuestros derechos que permitan a mujeres y hombres desarrollarse en condiciones de igualdad. Por lo que, en el contexto, nos preguntamos, ¿qué actividades y roles realizan las mujeres en la actualidad en la familia y la sociedad? ¿Qué podemos hacer para reconocernos como personas que tenemos los mismos derechos? ¿Qué podemos hacer para dar a conocer el aporte de la mujer en el mundo actual? Para responder a las preguntas, esta semana las niñas y los niños explicarán cómo ha cambiado en el tiempo el rol de la mujer a través de historias familiares. Leerán una historia de vida para dar su opinión, identificando de qué trata y reconociendo el propósito de la autora o autor. También practicarán la repartición exacta de cantidades utilizando la división y promoviendo la equidad. Asimismo, propondrán ideas para reconocerse como mujeres y hombres con los mismos derechos y oportunidades, y las pondrán en práctica en el hogar. Desde arte y cultura, diseñarán y elaborarán obras de arte para dar a conocer sus ideas sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Al término de esta semana, las niñas y los niños darán a conocer su opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres a través de un texto. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! ¿Cuál será la meta de la clase de hoy? El día de hoy tenemos como meta explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia y cuáles serán aquellos criterios que se van a evaluar para comprobar si lograste la meta. 1. Identificar información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú, a partir de imágenes y textos. Este criterio está relacionado con los ítems 1, 5 y 6. 2. Recoger información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de los miembros de tu familia. Ítem 7. 3. Explicar los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. Ítem 8, 9 y 10. 4. Reflexiona sobre sus aprendizajes a través de la autoevaluación. Ítem 11, 12 y 13. Empecemos. Te invito a observar las siguientes imágenes. Luego vas a leer sus descripciones. Observa esta primera imagen. Es la representación textil Chancay. Muñecas Chancay, almohadas y muñecas de textil Chancay, que fueron hechas en los años 1300 a 1532 después de Cristo. Y esta imagen se extrajo de la fuente Museo Larco 2020, Mujeres del pasado en voces del presente. Ahora, observemos esta otra imagen. Este es el retrato de Micaela Bastidas,
¿Y quién fue Micaela Bastidas? Pues una heroína de la independencia del Perú. Esta imagen tiene como fuente RPP. Ahora responde estas preguntas. ¿Qué representan las imágenes? Escríbelo en la letra A. ¿A qué época de nuestro Perú nos transportan? Escríbelo en la letra B. Y ¿ambas serán representaciones de una misma época? Escríbelo en la letra C. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dice cada imagen del rol que asumían las mujeres de esa época? Por ejemplo, si nosotros observamos la primera imagen, ¿qué nos da a entender? ¿Qué es lo que hacían en esa época las mujeres? ¿A qué se dedicaban? Ahora, en la siguiente imagen de Micaela Bastida, nos dice que ella fue una heroína de la independencia del Perú. Entonces, en esa época, ¿cuál era el rol que tenía la mujer? Siguiente pregunta. ¿Serán suficientes estas imágenes para saber el rol que desempeñaban las mujeres en sus respectivas épocas? ¿Por qué? ¿Dónde podríamos encontrar más información para saberlo? Para saber más sobre el rol que desempeñan las mujeres del antiguo Perú, te invitamos a revisar otra fuente de información. Para ello vamos a leer la ficha El rol de la mujer a través de la historia. Recuerda que para leer debes tener las siguientes recomendaciones. Busca un lugar cómodo y tranquilo para la lectura. Durante la lectura, detente un momento en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer todo el párrafo y relaciona las ideas para tratar de entenderlas o pregunta por el significado a algún familiar. Y finalmente, se te recomienda que anotes en tu cuaderno quizá algunas ideas que te llamen la atención y se relacionen con el título de la lectura. Si tienes tu ficha impresa, podrías subrayar las ideas importantes. El rol de la mujer a través de la historia. La mujer hace miles de años. La mujer andina de hace miles de años desempeñó un rol importante en el desarrollo de su pueblo. Se sabe que impulsaron la domesticación de las plantas y gracias a eso apareció la agricultura. También se les conoce como expertas textileras y curanderas con gran sabiduría del cuerpo humano y la naturaleza. Por otro lado, existen evidencias actuales de que algunas mujeres tuvieron mucho poder. Por ejemplo, se descubrió la tumba de la señora de Cao. Allí se encontraron los restos de una joven gobernante de mucha importancia política y religiosa, que vivió en los siglos IV y V después de Cristo. Sin embargo, estos casos se atribuían a mujeres de la nobleza de ese entonces. Aquí podemos observar la imagen de la señora de Cao, que como nos mencionó el texto, fue una mujer gobernante en el antiguo Perú. Ahora, mujeres en la civilización inca. Años más tarde, aproximadamente en el siglo XV, en el estado inca, las mujeres del pueblo se dedicaron activamente a las labores agrícolas. Las investigaciones señalan que más de la mitad de las tareas familiares en el campo estaban en manos de las campesinas, incluyendo la siembra, el cultivo, la cosecha, la selección y la conservación de las semillas, además del cuidado de los animales. Estas actividades eran consideradas eminentemente femeninas y nadie podía transgredir estas costumbres. Sin embargo, en la narrativa indígena existen evidencias de la existencia de la mujer luchadora, jefa de su territorio, libre y osada, que ejercía el mando de los ejércitos y el poder. Varios hechos indican que en la época incaica el privilegio del mando y de la autoridad
no fue exclusivo del hombre. La mujer con la llegada de los españoles, siglo XVI. La mezcla cultural originada con la llegada de los españoles al Perú asigna a la mujer más de un solo rol. En esta época se introduce el patriarcado entre las familias indígenas, es decir, la autoridad de todo grupo o familia está reservada solo para los hombres. Las mujeres indígenas se dedicaban a trabajar en las casas de los españoles. A ellas les asignaban exclusivamente las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. Asimismo, algunas mujeres que ingresaron al círculo de los conquistadores o eran descendientes directas del Inca, bajo la protección de las familias españolas, recibieron enseñanza de lectura, trabajo manual y moralidad. Pero también algunas mujeres de la clase social alta tuvieron participación en la vida económica. Eso sí, bajo el previo consentimiento de su cónyuge. No obstante, años más tarde, mujeres y hombres cansados de la opresión española emprendieron la lucha por su liberación, dejándose ver claros ejemplos de la participación de la mujer peruana en este proceso. Mencionamos aquí a doña Micaela Bastidas al lado de su esposo. Ella le brindó su apoyo en la lucha de la independencia. Micaela Bastidas, además de ser madre y esposa, tuvo un importante papel en este momento histórico. Ítem número 5. Después, con la ayuda de la información leída, completa la siguiente tabla. Esta tabla está dividida en las preguntas y en las 3 épocas de la historia del Perú: Antiguo Perú, época incaica y época de la conquista. Primera pregunta: ¿a qué actividades se dedicaron las mujeres del pueblo en el Antiguo Perú? ¿Qué es lo que hacían las mujeres? En la época incaica, ¿qué es lo que hacían las mujeres? Y en la época de la conquista, ¿qué es lo que hacían o qué actividades realizaban las mujeres? Siguiente pregunta: ¿estas actividades eran exclusivas para las mujeres o las compartían con otros hombres? Por ejemplo, si tú en el Antiguo Perú has puesto que ellas se dedicaban solamente a la agricultura, ¿solamente la realizaban las mujeres o también las compartían con los hombres? Del mismo modo, las actividades que has mencionado en las demás épocas, ¿eran únicamente de las mujeres o las compartían con los hombres? C. Según las investigaciones actuales, ¿qué otro papel asumieron algunas mujeres? Por ejemplo, en el Antiguo Perú se dice que las mujeres se dedicaron a lo que es la domesticación de las plantas, la textilería y a la curandería, ¿verdad? Pero investigaciones actuales también han demostrado que esas mujeres ejercieron poder en esa época, y un ejemplo de ello es la señora de Cao. Entonces, eso es lo que debes escribir acá. Según esas investigaciones, ¿qué otro papel asumieron algunas mujeres? Entonces tú colocarás: algunas mujeres ejercieron poder. Eso es en el Antiguo Perú. Ahora, debes encontrar qué otro papel asumieron tales mujeres en la época incaica y en la época de la conquista. Ítem número 6. Ahora observa las partes del texto donde aparece la palabra siglo y responde las siguientes preguntas. ¿A qué crees que se refiere esta palabra? ¿Cuándo se utiliza? ¿Sabes cómo se llaman los números que acompañan a los siglos? ¿Y cuántos años dura un siglo? Estas son tus ideas previas. Un siglo es una unidad de medida del tiempo que equivale a 100 años. Es usada por los historiadores
u otras personas para señalar las fechas de los acontecimientos de periodos que se extendían por más de un año, en este caso 100. Los siglos se representan en números romanos. Actualmente nos encontramos en el siglo 21. ¿Por qué 21? Porque la X equivale a 10. Entonces 10 más 10 y este palito equivale a 1. 10 más 10, 20 y más 1, 21. Ítem número 7. A continuación, te invitamos a recoger información a partir de las vivencias de algunas mujeres de tu familia. Para poder realizar este ítem, es necesario que pidas el apoyo de 2 familiares. Puedes realizar estas preguntas a tu abuelita o conversar con alguna tía u otro familiar de mayor edad. No te olvides que tiene que ser mujer. Primera pregunta. ¿Qué actividades realizabas diariamente en casa? Siguiente pregunta. ¿Te desempeñabas en algún trabajo fuera de casa? Y si es así, ¿qué realizabas? Y última pregunta que vas a formular. ¿Las mujeres y hombres realizaban o compartían algunas actividades? ¿Cuáles? ¿Sabías que para recoger información que te permita saber más sobre algún tema de interés o investigación, es necesario apoyarse de algunas preguntas? Estas pueden ser: ¿qué tan cierta es la información que nos brinda? ¿Quién es la autora o el autor? ¿Qué ideas aporta el tema? ¿La información que aporta es suficiente? Muy bien. Ítem número 8. Ahora que cuentas con información suficiente sobre el rol o los roles que desempeñó la mujer a través de la historia, te invitamos a completar la siguiente tabla. El rol de la mujer a través de la historia. Aquí vas a comparar sobre el rol que tenía la mujer antes y ahora. Esta información de lo que era antes, vas a extraerla del texto. ¿Qué actividades realizaba la mujer? ¿Qué funciones tenía? Y luego vas a compararlo con el ahora, observando tu entorno y recordando las actividades que realizamos la semana anterior sobre cómo se está desempeñando en la actualidad la mujer. Y luego de escribir ambas características de la mujer antes y cómo es ahora, vas a mencionar qué es lo que ha cambiado. ¿Hemos mejorado o nos mantenemos en la misma situación? Vamos, tú puedes. Responde. ¿Podemos decir que antes existió la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Por qué? Y podemos decir que ahora existe la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Y por qué? Ítem número 10. Vas a escribir un reto para que tu familia y tú se comprometan a seguir buscando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en mi familia, mujeres y hombres nos respetamos y compartimos las responsabilidades para vivir en armonía. ¿Qué reto podrías escribir tú? Convérsalo con tus familiares y plasma tu idea en este recuadro. Reflexiono si logré los aprendizajes propuestos para hoy. Recordemos la meta de la actividad. La meta fue explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Ahora te pregunto, ¿qué te pareció más importante de esta actividad? ¿Y cómo podrías mejorar el trabajo que has realizado? Ítem número 12. Esta es la parte de la autoevaluación, que como siempre te he mencionado, está relacionada con los criterios que te leí al inicio de la actividad. Debes marcar si lo lograste o necesitas mejorar según corresponda. Y finalmente, ítem número 13. Dibuja o pega algo relacionado a la actividad de hoy. Muy bien, mis queridos niños y niñas, hemos finalizado nuestra clase. ¡Felicitaciones!
Evaluación de la clase de hoy. Querido y querida estudiante, recuerda que luego